Muy bien, buenos días. Los hermanos se pueden sentar. Y quiero tratar con ustedes en esta mañana un texto, bueno, toda la palabra de Dios es sumamente importante, toda, absolutamente toda, cada punto, cada coma. Pero este texto de Efesios capítulo 2 abre unas ventanas de esperanza, ¿no? De gloria, y define lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Capítulo 2 de Efesios. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a tratar con este pasaje. Ya os digo, un pasaje a mí me impacta, ¿no? Me rompe, porque veo sinceramente lo que el Señor ha hecho por mi vida, concretamente igual que por la vuestra, y es una obra sumamente de agradecer a Dios, ser agradecido por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así que dice capítulo 2, versículo 1 al 10 de Efesios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Yo titulaba este sermón Rescatados por su gracia, porque no deja de ser ni más ni menos que un rescate glorioso. Un rescate de parte de Dios hacia una humanidad caída y perdida. En muchas ocasiones, cuando he estado en mi oficio, en la pescadería, he visto como algunos peces muertos pues iban navegando, ¿no?, con la corriente. O sea, la corriente los arrastraba. Y estos peces totalmente muertos iban dando, ¿no?, voltes con las piedras, con cuanto se encontraba, ¿no? Y ahí iban hasta que la corriente, ¿no?, pues algunos, como se dice, algunos remolinos de corriente, finalmente se los tragaban. Recuerdo también de pequeño, me impactaban las películas de los soldados, ¿no?, de guerra. Y en una ocasión recuerdo una misión que tenían que hacer los americanos en Vietnam y entonces el capitán informaba que ya no había ningún motivo por qué ir de misión, ¿no?, a rescatar a los suyos. Los nuestros, capitán, están totalmente destrozados. No hay ningún tipo de esperanza. Todo, absolutamente todo, está perdido. Eso me impactaba, y es verdad, ¿no? Hoy podemos ver que se hacen misiones a otros países con un objetivo, con una estrategia, a ver si podemos salvar a los rehenes, ¿no? Pero aquí podemos ver, hermanos, un rescate llevado a cabo desde el cielo, con una humanidad aquí definida como una humanidad totalmente muerta.
una humanidad totalmente perdida, todo, absolutamente todo arrasado por el pecado. Y mi pregunta es, ¿no?, ante esto, ¿qué sentido tiene cuando todo está perdido que vayamos a rescatar a alguien? Para Dios tiene sentido. Y en este escenario, hermanos, en este cuadro que presenta el apóstol, nosotros hemos sido rescatados por Dios. Hemos sido rescatados, hermanos, por su sola gracia, como aquí define, por su misericordia y por su amor. No ha habido en nuestra salvación ningún tipo de acto meritorio para que ganemos el favor de Dios, hermanos. Nada, absolutamente nada. Lo que Pablo define es que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nuestra salvación depende solo y únicamente de esta iniciativa divina en Cristo. Parte de Dios y es para la gloria de Dios. Parte la iniciativa de Dios y es para su sola y única gloria. Podemos decir, amados hermanos y hermanas, que Dios viene al rescate de una vida completamente perdida en las corrientes de este mundo, en manos de Satanás y esclavos del pecado. Lo repito, Dios viene al rescate de una vida completamente perdida en las corrientes de este mundo, en manos de Satanás y esclavos del pecado. Una vida absolutamente atada, amordazada, rehén de los deleites del mundo. Si es que el mundo contiene algún deleite, pero así como se define, ¿no? Andamos en esos deleites. Y una persona amordazada, rehén, que por sí misma no puede liberarse. Este es el cuadro. Nosotros somos rescatados por esa iniciativa de amor y de misericordia por parte de Dios, y como el apóstol Pablo explica en ese propio contexto del capítulo 1, es un plan. Es un plan. Esto no se trata de una doctrina decisionista, de que yo decida algo. Vamos a ver, hermanos, situémonos, Dios lo ha decidido en la eternidad. Amén. Dios lo ha decidido, tú no has decidido absolutamente nada en este plan. Todo ha sido llevado por gracia para la única y sola gloria de Jesucristo, el Hijo amado del Señor. Podemos verlo en los versículos 1 al 14, el capítulo 1, como el apóstol Pablo así lo dice, ¿no? O versículo 4, Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Esto es un hecho. Dios nos escoge y nos santifica y nos limpia por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Es un acto de gracia. Por su amor, Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, porque no todos son hijos de Dios, como muchas veces escuchamos. Todos somos hijos de Dios. Ahora lo vamos a ver. Somos hijos de ira e hijos de desobediencia. No somos todos hijos de Dios. Él por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque así Él lo quiso, para alabanza de la gloria de su gracia, versículo 6, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre. Su sangre pagó el rescate de nuestra esclavitud del pecado. Y esto es posible por la riqueza nuevamente de su gracia, que Él derramó abundantemente sobre nosotros, llenándonos de toda sabiduría y entendimiento. Dios ha llenado nuestra mente, nuestro corazón, cuando
nos ha salvado de sabiduría y de entendimiento, porque Él así lo quiso. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad que de antemano tenía establecido, otra vez un plan eterno, para llevarlo a cabo cuando el tiempo cumplido, señalado, ¿verdad?, y con su propósito de reunir en Cristo todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo participamos de la herencia, pues fuimos predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Así nosotros, los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, nos convertimos en alabanza de su gloria. En Él también vosotros que habéis oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habíais creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu del Santo de la promesa. Este espíritu es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Todo esto explica Pablo en el capítulo 1, este plan eterno llevado a cabo por Dios, que rompe cualquier tipo de jactancia o vanagloria o paso o mérito que el hombre pudiera haber dado delante de Dios. ¿Lo entiendes? No hay nada. Hay muerte, pecado, corrupción. Yo, hermano, hoy me propongo que el Señor, por medio de su Espíritu, hoy sacuda una vez más, como lo hace con la palabra, ¿no?, cada domingo. Él sacuda nuestras conciencias, nuestra mente, nuestro corazón, y nosotros podamos asombrarnos de esta gran obra llevada a cabo por Dios en Cristo, y que su palabra produzca en nosotros agradecimiento y santidad de vida. Que su palabra, por medio de su Espíritu, produzca ante esta obra agradecimiento y santidad de vida. Y ni el agradecimiento y ni la santidad de vida que podamos llevar tampoco contiene ningún tipo de mérito delante del Dios Santo. ¿Me entienden? No sé si me entienden. Nada es meritorio en nosotros, a menos que estemos en Cristo. Como así Dios nos ve, se nos ha imputado su justicia, se nos ha imputado su vida justa y se nos ha sido imputada, ¿verdad?, esa justificación. Hemos sido declarados inocentes en base a los méritos de Cristo en la cruz. Todo por Él y para Él. Este es el Evangelio que nosotros predicamos. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí en este pasaje que explícitamente nosotros estamos viendo? ¿Qué ha ocurrido aquí? Y yo lo estructuraba en tres partes, versículos del 1 al 3. ¿Cómo y dónde estábamos? ¿Cómo y dónde estábamos? Versículos del 4 al 6. Lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Punto número 3, versículos del 7 al 10. ¿Para qué Él lo hizo o con qué propósito Dios ha hecho esto a nuestro favor? Esta es la evolución del mensaje. Versículos del 1 al 5, ¿cómo y dónde estábamos? Versículo 1, hermanos, vosotros estabais muertos, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros, hermanos, lo que Pablo viene a decir, que nosotros éramos unos infractores constantes de la ley de Dios, porque el pecado es infracción de la ley, ¿o no? Primera de Juan 3:4. Nosotros éramos infractores de la ley. Nosotros vivíamos, ¿no?, en esa corriente del mundo. Pero qué bueno que el Señor nos llega a decir en el Evangelio, en Juan 5:24, de cierto os digo que el que oye mi palabra, el que cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Ese era nuestro estado, la condenación, la muerte. Pero el que oye mi palabra y cree al que me envió, ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán.
¿Has oído la voz del Hijo de Dios? ¿Has oído su voz llamándote? ¿Cómo Él te sacó de esas tinieblas a su luz admirable? ¿Cómo Él te ha rescatado? ¿Has experimentado este cuadro? ¿Esta historia? Esta historia habla de ti y de mí. No habla de cualquiera, habla de ti y de mí. Y cuando tú estabas absolutamente muerto, como ese pez que iba por el río muerto dando tumbos, o como aquellos hombres que estaban en aquella misión que habían sido destrozados, una misión imposible, donde ya nada tenía sentido. Ahí en ese estado es donde el Señor nos rescató. No había conciencia en nuestra mente, ningún tipo de conciencia. Versículo 2, éramos hijos de desobediencia. Vivíamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire en las manos de Satanás. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Esa era nuestra seña de identidad. Éramos incrédulos y desobedientes. ¿Puedes verte ahí? ¿Puedes verte ahí? El apóstol dice, versículo 3, entre ellos vivíamos también todos nosotros, todos. Es decir, que no había ni uno que estuviera fuera de ese estado de muerte. Todos, absolutamente todos. Seguíamos los deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa. Hacíamos lo que nuestra carne, nuestros pensamientos nos llevaban a hacer, hermanos. Éramos hijos por naturaleza de ira, como también los demás. No solamente hijos de desobediencia, no solamente muertos, sino hijos de ira, en un estado de condenación bajo la ira de Dios. Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Juan sigue un poco más abajo, en el versículo 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hijos de ira, hijos de desobediencia, muertos en delitos y pecados. Una misión humana totalmente imposible. Ninguno de nosotros podíamos darnos vida a nosotros mismos y nadie externamente, a menos que fuera Dios, podía darnos vida. Nada y nadie. En definitiva, viene a decirnos este primer punto, que nuestra vida era un caos permanente. Nosotros íbamos caminos del infierno, pero que Dios en su elección soberana y eterna, en su amor, no por nada que nosotros hubiésemos hecho bien, Él vino a nuestro rescate, como dice el Evangelio, porque el Hijo del Hombre ha venido o vino a buscar y a salvar lo que estaba completamente perdido. Lucas 19:10. Qué bueno. A veces en nuestra mente decimos, hombre, hay personas que son buenas, hombre. Él es bueno. No es mala persona. Es verdad, a simple vista, ¿no? Es la definición que podemos tener de alguien que no conocemos. Pero Dios que conoce nuestro corazón, Dios que conoce nuestro estado, Dios que sabe de dónde nos ha sacado, hermano. Decir que una persona es noble, buena, que Él puede parecer muy bueno, muy bien, pero quita esa gloria de esa salvación plena en Cristo llevado a cabo por Dios. Por eso, hermanos, cuando vamos ante la ley de Dios, la ley de Dios lo que debe de hacer es, ante ese espejo de la ley, nos debe de humillar. Porque por la ley nadie puede justificarse delante de Dios, dice el apóstol Pablo, ¿no? En Romanos, capítulo 2 de Gálatas, nadie. La ley nos humilla. La ley, por otra parte, nos guía a la gracia, nos guía a Cristo. Y la ley nos frena.
La ley de Dios hoy frena el pecado de este mundo, hermanos. Porque si no, no solamente las guerras que vemos, nos mataríamos los unos a los otros. El odio y el mal correría de una forma terrible. Esa es la gran verdad. Estábamos absolutamente perdidos, muertos. Éramos hijos de ira e hijos de desobediencia. Esa es la definición que el apóstol hace de nuestro estado anterior. Y esa definición ante un alma incrédula lo que debe de producir es terror. Terror. Y he aquí el Evangelio para salir corriendo a los pies de Cristo, hermano, y descansar en Él. Ese era mi estado, Señor, en el estado en que tú me sacaste. Llevándonos a nuestro segundo punto. Esta era nuestra situación. Y Dios interviene. ¿Pero cómo lo hace? Fijaos, hermanos, Dios podía habernos sacado, seguimos viviendo, Él nos declara justos y punto. Pero fijaos, hermanos, Dios es rico en misericordia. Dios lo hace esto a nuestro favor porque Él es rico en misericordia. En base a lo que Él llevó a cabo en esa eternidad que Él nos escogió, su juicio es fatal, hermanos. Nosotros siendo hijos de ira, como ya os he dicho, Él muestra su riqueza en misericordia y su amor por sus escogidos, por aquellos que Él ha llamado. Miqueas 7:18 nos dice que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Dios es rico en misericordia. Versículo 5, Él nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados y delitos. Nuevamente, el apóstol hace énfasis en esto. Estabais muertos en delitos y pecados y Él os dio vida juntamente con Cristo. Esto es pura gracia, hermano, porque Dios no nos debe nada a ninguno de nosotros. Eso es gracia. Es por gracia que sois salvos. La palabra griega charis. Charis. ¿Hay muchas charis aquí? Gracia. No le debemos nada. El hombre no le debe absolutamente nada a Dios. Al contrario, el hombre está completamente en deuda con Dios. Esa es la realidad del Evangelio. Esa es la realidad que está contando el apóstol Pablo. Pero de manera impresionante, hermanos, Dios con ese amor, con esa gran misericordia, rico en bondad y en misericordia, Él nos da vida juntamente con Cristo. Él nos da vida estando muertos. Él, hermano, no solamente nos da vida, sino que juntamente con Cristo, fijaos estas palabras aquí, versículos 5, 6 y 7, juntamente con Él nos resucitó, juntamente con Cristo. Y asimismo nos hizo sentar en los cielos, en los lugares celestiales, con Cristo. Él nos dio vida juntamente con Cristo, Él juntamente nos resucitó con Cristo, y juntamente con Cristo nos sentó en los lugares celestiales. Amén. Sin Cristo no hay nada. Fuera de Cristo no hay absolutamente nada. La obra de Dios en Cristo es perfecta. Nos salva, nos da vida y además nos posiciona, nos resucita y nos sienta allí con Cristo en los lugares celestiales. Es una obra, hermanos, consumada en el tiempo por Dios. Todavía nosotros estamos experimentando esa herencia, esa gracia, esa gloria. Pero es consumada, Dios lo hizo en el tiempo. Está decretado por Dios. Esa es nuestra posición. Y esto nos lleva, ¿no? ¿Por qué hizo Dios esto contigo o conmigo? ¿Con qué propósito Dios nos ha arrancado de las garras de Satanás, nos ha salvado de este mundo, de la corriente operativa de este mundo, de los placeres, de los deleites, del pecado? ¿Por qué Dios en su misericordia
en su rica y abundante misericordia, nos ama y nos salva por gracia cuando nosotros seguimos muertos en nuestros pecados. Porque Él nos da vida con Cristo juntamente, porque Él nos resucita, porque Él nos sienta, ¿por qué todo esto? ¿Con qué propósito? Hermanos, ¿para qué? ¿Para que nos vanagloriemos? ¿Para que luzcamos nuestra vida aparentemente santa? Versículo 7. Él hizo esto para mostrar en todos los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros, nuevamente en Cristo Jesús. Amén. Él lo hizo para esto. Aún a veces nuestra pobre vida cristiana es para la gloria de Dios. Es para su gloria. No es para que nos envanezcamos. ¿De qué manera Él lo ha hecho esto? ¿De qué manera, de qué forma Él recibe esa gloria? Versículo 8, Él nos salva por gracia, por medio de la fe. Y esto no procede de nosotros, sino es don de Dios. Él nos salva por medio de la fe, por gracia. Y esto no procede de vosotros, de nosotros, sino que es don de Dios. Amén. Él nos concede esa gracia de la fe para poder creer en Cristo, para poder confiar en todas sus promesas. Pero hermanos, esta gracia es una gracia justificativa, una gracia receptiva. Esta fe no contiene ningún tipo de mérito tampoco. No sé si me entienden. Esta fe no contiene ningún tipo de mérito, es un don de Dios. Es obra de Dios, es una fe que recibe el regalo, el don de la salvación. Es una fe completamente pasiva, que recibe. Porque si no, dejaría de ser un regalo, un don de Dios. Si fuera algo activo que yo tuviera que hacer, es algo que Él nos da, nos proporciona y nos regala, la fe. Versículo 9. No solo la fe, sino que ninguna obra que nosotros hayamos hecho, ningún tipo de obra, no es el resultado, ¿no? Versículo 9, no es el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Ninguna obra que nosotros hayamos hecho en el pasado, o menos de las que vayamos a hacer en el futuro, van a alcanzar la aprobación total y santa de Dios. No sé si me entienden. Las obras que nosotros hacemos no son como piensan los católicos. No son una suma de méritos a lo largo de nuestra vida o un proceso donde al final, ¿verdad?, pues Dios nos da a merecer el cielo, no la gloria. No por obras para que nadie se gloríe. Ningún tipo de obra de misericordia, ningún tipo de obra de santidad, ningún tipo de obra que nosotros hagamos que nos compromete con los hermanos. Es verdad, hemos de reunirnos, es verdad, nos comprometemos con nuestra iglesia, es verdad, tantas cosas que tenemos que hacer, tomar la fe, todo este tipo de cosas. Hermanos, es un regalo, es un don basado en solo y exclusivamente los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que cuentan son los méritos de Él y ningún mérito nuestro. No sé si lo entienden. Amén. 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 Dios nos salva por las abundantes riquezas de su gracia y de su bondad para con nosotros, una bondad inmerecida. Dios no nos debe nada. Es más, nosotros estamos en deuda con Él.
Pero además de eso, Dios nos proporciona por medio de su gracia, ¿verdad?, la salvación por medio de la fe, que esto tampoco procede de nosotros, sino que es un don de Dios. No hay mérito en la fe, no hay suma en la lista de nuestro proceder cristiano para decir nada, absolutamente nada ante Dios. Aún el propio arrepentimiento en nuestras vidas no es una obra meritoria. Aún las lágrimas de nuestro arrepentimiento deben de ser lavadas por la sangre de Cristo. Nada. Esto rompe el orgullo humano. Esto enciende la soberbia. De verdad, que no tengo que hacer nada, nada. No es que no tengas que hacer nada. Pablo ha demostrado en los primeros versículos que es que no puedes hacer nada. No que no tengas que hacer nada, es que no puedes hacer absolutamente nada. Nada es en nosotros motivo de vanagloria personal. Cuidado con eso. Absolutamente nada. Aún nuestros logros de santidad, nuestra adoración, nada cuenta en nuestra lista de méritos a la hora de ir al cielo. Ahora esto sí, versículo 10. Nosotros somos, dice Pablo, hechura suya, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, para buenas obras. Las que Dios, otra vez, las que Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Es decir, que somos una nueva criatura, somos una nueva creación para que realicemos buenas obras, que Dios ha preparado de antemano para que vivamos en ellas. Y es verdad, y el apóstol Pablo habla de la nueva creación, Gálatas 6, 2 Corintios 5, 17, que todos lo conocemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es verdad, hermanos, estamos creados nuevamente en Cristo para realizar buenas obras. Pero repito, son las que de antemano Dios preparó para que nosotros vivamos de acuerdo a ellas. Ninguna obra contiene mérito, ni será apuntada en nuestra lista de santidad hacia el cielo. Pero tenemos que entender, hermanos, que el creyente no tiene licencia abierta para pecar. Lo repito, el creyente no tiene licencia abierta para pecar. Dios no juega ni juguetea con el pecado. De hecho, el Señor nos enseña en los evangelios que por sus frutos los conoceréis, ¿o no? Amén. Por ejemplo, leo un pasaje de Lucas, uno de los pasajes también así famosos en este sentido. Os lo leo, 16, 20. Y dice así. Bueno, yo tengo el pasaje aquí equivocado. Bueno. Era Mateo. Mateo, ¿no? Sí, Mateo. Tengo en Mateo. Sí. Sí. Aquí está. Bueno, en definitiva, lo que viene a decirnos la Escritura es que ningún árbol bueno puede dar frutos malos. 7:15, tenía anotado algunas citas, pero en definitiva es que por nuestros frutos seremos conocidos. Hay un llamamiento a vivir de una manera santa, ser santos, ¿no? Pedro hace ese llamamiento, ¿no? Una vida santa.
Ningún árbol bueno puede dar frutos malos, ningún árbol malo puede dar frutos buenos, no se recogen uvas de los abrojos, ¿no? En definitiva, hay un llamado a vivir, a andar en el Espíritu también. Pablo lo hace, este llamado a los Gálatas, capítulo 5. Y Pablo dedica, hermanos, la mitad de toda la epístola a los Efesios a pedir y a rogar en el Señor que ya no vivamos como los gentiles, que viven de acuerdo a su mente entenebrecida. Capítulo 4, 17, con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por su ignorancia, por la dureza de su corazón. El apóstol sigue, versículo 25, desechar la mentira, hablar la verdad con cada uno con su prójimo, porque somos miembros unos de los otros. El que robaba no robe más, que ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, para el beneficio de los oyentes, que se quite de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, calumnia, malicia. Sed imitadores de Dios como hijos amados, hijos de luz, porque en otro tiempo erais tinieblas, vivid como hijos de luz, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denunciarlas. Hermanos, y concluyo, nada, absolutamente nada en nuestra salvación, nada puede ser atribuido a algún mérito por nuestra parte. Lo vuelvo a repetir. Nada, absolutamente nada en nuestra salvación, algo de lo que hagamos, algo que queramos hacer, puede ser atribuido, ¿verdad?, algún mérito por nuestra parte. Son los más que suficientes méritos del Señor Jesucristo por su vida justa y santa, que ninguno de nosotros hemos podido vivir. Cristo ha vivido como ninguno de nosotros podíamos haber vivido en esta tierra. Y Él ha muerto como ninguno de nosotros podíamos haber muerto. Él ha muerto santo, sin mancha, justo. Su vida justa nos ha sido imputada a nosotros. Hermanos, Dios nos ve en Cristo. Dios nos ve como si nosotros hubiéramos vivido la vida de Jesús. Fíjense, así nos ve Dios. Y también su muerte vicaria imputada en sustitución por los pecadores. He aquí uno. ¿Hay alguno más? Él ha muerto en sustitución por los pecadores. Él recibe el castigo. Él recibe el juicio. Él recibe todo el furor y toda la ira de Dios que nosotros merecíamos. Eso es lo que Él recibe. Él paga absolutamente toda nuestra deuda en la cruz. Como Pablo explica en otras epístolas, o en la epístola a los Filipenses, Él ha cancelado las actas levantadas a nuestro favor. Todos nuestros delitos, todas nuestras infracciones a la ley de Dios han sido perdonadas únicamente por los méritos de Jesucristo. Ahora bien, este evangelio glorioso ha de producir en nosotros buenas obras. Es el evangelio el que lo produce en nosotros. Es Dios quien lo produce en nosotros. Buenas obras, obras de caridad, obras de santidad, incluso produce obediencia evangélica, obediencia al evangelio. Porque Dios ya, como vimos antes, ha preparado de antemano estas obras para que vivamos de acuerdo a ellas. La pregunta es si yo, examinando mi vida, si yo observando mi vida, si viendo que esta es la historia de mi vida, yo realmente estoy viviendo bajo la voluntad de Dios. Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo es mi vida? Mi vida surge de un corazón agradecido, donde el Espíritu Santo produce agradecimiento, de querer conformar mi corazón y mi mente a la voluntad de Dios cada día, a cumplir su ley, cosa que no puedo hacer de una manera perfecta, pero sí honesta, pero tengo esa inclinación, o
o no. O entiendo este cuadro y veo este cuadro, pero aún no he salido de la primera fase. Todavía sigo en las corrientes de este mundo, bajo la operativa de Satanás, ¿verdad? Viviendo en los deseos de mi naturaleza humana y no bajo la voluntad de Dios. He experimentado, es la pregunta que debemos de hacernos, ¿has experimentado esa gracia de Dios en tu vida? Como Dios te ha amado desde antes de que el mundo fuese, como Dios en su gran amor, cuando tú estabas muerto y bien muerto, hecho un cadáver, Dios te dio vida por gracia en Cristo. Amén. ¿Tú sientes, hermano, cómo Él te resucitó? Como ya no eres aquella vieja criatura en Adán que hacía lo que bien le parecía, sino que ahora eres una nueva criatura en Cristo Jesús, que lo que anhela y desea es agradar a su Señor cada día, en todo lo que hace. Todo proviene de Dios. Este Evangelio glorioso. Nuestra salvación viene de Él. Él ha provisto los medios en Cristo. Él nos da y proporciona los recursos para vivir una vida de obediencia a su voluntad por medio de Cristo. Ojo, y vuelvo a repetir, hermano, una vida en la que se nos ha imputado la obediencia perfecta de Cristo, donde los méritos siempre serán de Él y para Él y nunca nuestros. Pero yo me uno a la frase de Pedro en su segunda epístola, capítulo 3, versículo 11. Conviene, hermanos, que vuestra manera de vivir sea santa y piadosa, mientras esperáis con ansias la venida del día de Dios. Hermanos, la gloria es por y para Él por siempre. Amén. Y si tú que has venido aquí sin Cristo, tú que nos escuchas, y tú te ves fuera de este plan divino porque tú te encuentras en ese estado de perdición. Te estás viendo en esa fase de donde no puedes salir, muerto, viviendo bajo las corrientes de este mundo, haciendo los deleites de tu carne. Hoy yo te llamo al arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que tú sientes dolor, un profundo dolor por tus pecados, cuando tienes enfrente la ley de Dios. Dios exige esa demanda santa. Pero la ley también nos guía y nos lleva en una necesidad de acercarnos a Cristo, a poner nuestra fe únicamente en Él como nuestro Señor y Salvador. Todo esto, el arrepentimiento y la fe, será producido por Dios en su gracia y su misericordia, tras nosotros oír su palabra y por la operación de su Espíritu Santo, que nos lleva a la convicción de nuestros pecados. Y estos, hermanos, son actos, la fe y el arrepentimiento son actos que no contienen en sí mérito alguno delante de Dios, sino que únicamente son producidos en nosotros en base a los méritos más que suficientes de Jesucristo. Así que yo espero que hoy haya quedado claro de dónde venimos, no solo hacia dónde vamos, sino donde Dios ya nos tiene colocados. Hemos resucitado y estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Esa es tu posición como creyente. Yo te insto hoy a vivir una vida santa, que agrade a Dios, que permanezca en su voluntad, que ruegue al Señor, ¿verdad?, que siga transformando su vida de gloria en gloria. Pero, hermano, ten en cuenta que nunca se te pondrá en la cuenta como algún mérito, sino que todo lo que tú haces es producido por la obra única, exclusiva y meritoria de nuestro Señor Jesucristo. Es producido por Dios en ti. Y ese es el sello, el Espíritu. Ese es el sello, el Espíritu santificador.
santifica tu vida. Santifica tu vida, hermano. Es la marca distintiva, ¿no?, de que somos sus hijos. De que queremos honrar a nuestro Padre en agradecimiento a lo que Él ha hecho con nosotros. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar. Damos gracias al Señor.